Buen día, hermanos de la iglesia Gateway. Dios bendiga a todos. Mi nombre es Tecnier y bueno, me tocó en este estudio de cara a cara con Jesús, me tocó el tema de la fe de la mujer cananea, que vamos a estar estudiando en el libro de Mateo, capítulo 15, del 21 al 28. Bien, antes de empezar, vamos a orar, que Dios pueda dirigirnos en este tiempo. Gracias, Señor Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por esta oportunidad, por este tiempo, que tu Espíritu Santo nos pueda guiar, que tu palabra pueda llegar efectivo a cada persona que está escuchando este mensaje, que es tu palabra, Señor. Te damos gracias, ayúdame, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, amén. Bien, hermanos, vamos a leer la lectura. Está en Mateo 15, 21, 28 y dice: Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Bueno, hermanos, he estado con un poquito de tos, así es que por momentos se me complica respirar un poquito. Pido disculpas por eso. Y también bueno, en la casa hemos estado pasando así como en fila, ¿no? Empezando Joshua, Hannah, Ana y yo, ¿no? Bueno, ya estamos saliendo de todo esto, gracias a Dios. Bien, vamos a empezar. Como dijimos, el título es La fe de la mujer cananea, ¿no? Como vamos a estar viendo de cómo esta mujer que no ha conocido o apenas va a conocer al Señor Jesucristo, cómo es que el Señor Jesucristo va a tratar con ella, ¿no? De acuerdo a su palabra, ¿no? Porque su palabra del Señor tiene poder para cambiar, transformar vidas, ¿no? Y es lo que vamos a estar viendo, de cómo es que su vida va a ser transformada de esta mujer, ¿no? Bien, en el versículo 21 dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Bueno, recordemos que el Señor Jesucristo ha estado en las áreas de Israel, ¿no? Ha estado en las áreas de Galilea, haciendo sanidades, y de allí hace su recorrido, su viaje a este lugar de Tiro y de Sidón. Yo creo que todas las Biblias, si no me equivoco, casi todos o la mayoría traen mapas en la parte últimas, atrás, donde a veces, tal vez no muchos llegamos ahí, pero están ahí. Y ahí podemos ubicarnos dónde está ubicada esta región de Tiro y Sidón, ¿no? Entonces prácticamente está
casi entre la frontera o el territorio de Galilea, y de ahí empieza Tiro y Sidón, ¿no? O sea que empieza de Judea más abajo, está Samaria, Galilea, Tiro y Sidón, que también es conocido como Fenicia, ¿no? Entonces, es en este lugar específico, perdón hermanos, que el Señor Jesucristo va a este lugar para encontrarse con esta mujer. El Señor Jesucristo ya lo tenía planeado. No es una coincidencia que Él fue para allá, y tampoco es coincidencia que la mujer pasaba por ahí. Es algo que el Señor Jesucristo ya lo había planeado, y era un encuentro que vamos a estar viendo cómo se desarrolla. Bien, en el versículo 22 podemos ver que esta mujer es cananea. Entonces, ¿de dónde viene esta mujer cananea? Porque si bien es cierto, en la Biblia podemos leer de cuando habla de judíos, cuando habla de gentiles y cuando habla de la iglesia, mayormente en el Nuevo Testamento. Entonces, esta mujer era gentil, era griega, o sea, no era una judía. Entonces, tenía por Dios a otros dioses, ¿no? Entonces, vamos a estar viendo en el libro de Génesis 9:18, que nos dice de dónde vienen los cananeos. Dice: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Entonces, podemos ver que los cananeos son descendientes del hijo de Noé, que es llamado Cam, ¿no? Entonces, para saber, Para saber y de dónde salen estos cananeos, porque a veces leemos y de dónde salieron los cananeos, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos un poquito de ello. Y también en 1 Corintios 10:32 dice de lo que les estaba mencionando. Dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Sí? Entonces podemos, la Biblia nos enseña de que habla de judíos, de gentiles y de la iglesia, ¿no? Y la iglesia es toda persona que reconoce a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Mesías que vino, ¿no? Porque el pecado había entrado por un hombre, que es Adán. Entonces, por lo cual todas las generaciones en adelante estaban en pecado, ¿no? Y cuando leemos la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, viene el Señor Jesucristo para entablar esa nueva relación con Dios, ¿no? Que estaba perdido. Entonces, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, a nosotros aceptar que es Hijo de Dios, que es el Mesías, entonces podemos, Él viene para darnos esa salvación, como dice en Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien. Bueno, ya sabemos la procedencia de Cananea, y dice que esta mujer clamaba. Vamos a ver la definición de clamor, porque no es que esta mujer le estaba pidiendo una voz baja, tranquila, al Señor Jesucristo su necesidad. Por eso vamos a definir qué es clamar, ¿no? Es cuando una persona está en una situación de angustia o necesidad y tiene el sentido o la acción de gritar, como es este caso de la mujer cananea, de que pues ha estado sufriendo por la hija que tenía, que estaba atormentada por un demonio, ¿no? Entonces
Y esta mujer clamaba a Jesús con gritos, con gritos. Entonces, aún los discípulos, vamos a estar viendo más adelante de cómo los discípulos le dicen al Señor Jesucristo que le despida a esta mujer porque está gritando mucho, ¿no? Es más, le ruegan al Señor Jesucristo. Vamos a estar viendo más adelante también eso. Y en Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé, ¿no? Esta mujer estaba clamando al Señor Jesucristo, ¿no? Y ya nosotros en este tiempo pues tenemos la facilidad, ¿no? De poder leer la Biblia, su palabra del Señor, y entender que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero esta mujer se estaba encontrando cara a cara con el Señor Jesucristo y estaba clamando, ¿no? Clamando con esa angustia, necesidad que tenía, que estaba pasando con su hija, que era atormentada, y pues como toda madre, eso afecta tanto a la mamá y a la familia, ¿no? Entonces, era un sufrimiento que ella estaba pasando, ¿no? Entonces, era el Señor Jesucristo estaba haciendo sanidades y la voz se ha corrido por todos estos lugares. La mujer no perdió esa oportunidad de acercarse y pedírselo al Señor Jesucristo. Bien, vamos a ver también de que esta mujer, al clamar, nombra dos nombres a nuestro Señor Jesucristo y le dice, Señor, Hijo de David. Esta mujer reconoce al Señor Jesucristo como Señor, Hijo de David, cosa que aún los estudiosos de la palabra del Señor en ese entonces les costaba creer que Él era el Mesías, que Él era el Señor, el Hijo de David, ¿no? Entonces, esta mujer le llama, le llama Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Lucas 2:11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, que es Mesías, el Señor. Es una declaración tremenda lo que hace esta mujer. Esta mujer se estaba encontrando cara a cara con el Señor y le estaba declarando el nombre que se merecía el Señor Jesucristo. Y es el nombre de Señor, Hijo de David, que le dice Cristo, el Señor, el Mesías. Es lo que le estaba reconociendo esta mujer, ¿no? Y como vemos más adelante, esta mujer no era una judía, o sea, no conocía más que los milagros que hacía el Señor Jesucristo por esos territorios. También en el libro de Apocalipsis 19:16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? Le está diciendo Señor, Hijo de David. Le está reconociendo que es un rey y que es un Señor de Señores. Es un nombre tremendo, ¿no? Que le está dando. También vamos a ver que esta mujer, ¿qué es lo que le pide al Señor Jesús? Le dice, ten misericordia de mí. Le está pidiendo misericordia, ¿no? Y la misericordia es que el Señor pueda compadecerse de ella, ¿no? Por la situación que está pasando con su hija, que está atormentada, ¿no? Por un demonio. Pero también la misericordia, en la definición, podemos ver que conlleva el perdón y la reconciliación, ¿no? Entonces, si el Señor tiene misericordia con ella, ¿no? Le está dando el perdón y la reconciliación, ¿no? Entonces, tengamos en mente esto. Lo que pide esta mujer son palabras
tremendas lo que está pidiendo ella, ¿no? Cuando clama, cuando pide misericordia, ¿no? Pero nosotros podemos ver en el versículo 23 que dice: pero Jesús no le respondió palabra. Qué tremendo. Esta mujer tenía una necesidad grande, reconoce el señorío, reconoce que es un rey, reconoce al Mesías, y dice que el Señor no le respondió palabra, ¿no? Pero vamos a estar viendo que el Señor está tratando con ella. Vamos a ver de que el Señor va a hacer que su fe se enderece o esté en el camino correcto, que es Jesucristo, porque dice que Jesucristo es el camino, ¿no? Es el camino hacia el Padre. Porque recordemos que esta mujer era una gentil, entonces el Señor Jesucristo está tratando con ella para que la fe que tal vez ella tenía en otras cosas pueda ser en el camino correcto, que es nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos 12:7 dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿No? Vamos a estar viendo que el Señor, al enderezar la fe de esta mujer, la está disciplinando. Entonces, y si vemos en este versículo, dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Entonces, es a este punto donde quiere que Jesucristo llegue a esta mujer, ¿no? Que pueda soportar esta disciplina que el Señor Jesucristo está haciendo con ella para enderezar su fe de ella, que su fe pueda crecer, para que pueda tratarla como un hijo, ¿no? Como una hija. Y como hija, ella puede ser merecedora de ese pan de vida que es nuestro Señor Jesucristo. Bien. En el versículo 23 dice que acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Ni siquiera los discípulos le pidieron al Señor Jesús que por favor, que si se puede retirar la mujer porque está gritando demasiado. No, sino le rogaron, le hicieron un ruego al Señor Jesucristo, que le dijo: despídela, ¿no? O sea, como que se vaya de ese lugar, que está gritando demasiado. Pero también podemos ver que hasta aquí el Señor Jesucristo no había respondido palabra a esta mujer que estaba clamando, pidiendo misericordia, ¿no? Porque tenía una necesidad bien grande. Entonces el Señor Jesucristo no le estaba respondiendo palabra, pero recordemos que el Señor Jesucristo tenía planeado este momento para estar con ella, pero está tratando con ella, ¿no? Y le va a estar sanando a ella, ¿no? Entonces podemos ver que los discípulos hacen una intercesión aquí, están intercediendo. Si bien es cierto que pareciera algo malo, porque dice: despídenla, pero si no es por esta intercesión de estos discípulos, el Señor Jesucristo no responde. Y lo vamos a ver en el siguiente versículo. Dice en el 24: Él respondiendo, el Señor Jesucristo responde y dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Le dicen: yo he venido por Israel, por el pueblo de Israel, por los judíos. Yo no he venido por los gentiles o por
esta mujer, no he venido, sino yo he venido por los hijos, por la casa de Israel. Yo creo que esta mujer, al escuchar hasta aquí, o cualquier persona hubiera dicho, bueno, ok, está bien, yo creo que hasta aquí llegué, ¿no? Con mis ruegos, yo creo que no me va a escuchar, me voy a retirar, ¿no? Pero no, vamos a ver que esta mujer persiste, es perseverante, porque tiene una necesidad bien grande y sabe el Señor Jesucristo hasta dónde podía llegar esta mujer. Vamos a leer en el libro de Romanos 10:12, que dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Podemos ver acá en el libro de Romanos de que el Señor Jesucristo, nuestro Dios, no hace diferencia entre judíos ni griegos, o entre judíos y gentiles, ¿no? O sea, no hay diferencia, porque Él es Señor de todos. Es rico para todos los que le invocan, ¿no? Y esta mujer estaba invocando, estaba clamando, estaba llamando al Señor Jesucristo, ¿no? Que pudiera tener misericordia de ella. Y a pesar de la respuesta del Señor Jesucristo, dice en el versículo 25, entonces ella vino y se postró ante Él diciendo, Señor, socórreme. Esta mujer llega a humillarse, ¿no? A ella no le importó que los discípulos estén, o que las otras personas estén diciendo, ¿sabes qué? Retírate, o está haciendo mucho ruido. No, a ella no escuchaba más que al Señor Jesucristo, ¿no? Porque tenía una necesidad bien grande y sabía que el Señor podía suplir esa necesidad de ella. Y dice que se postró, ¿no? Y postrarse es prácticamente estar con la cara al suelo, con el rostro al suelo, ¿no? Entonces, y dice, Señor, socórreme, ¿no? Le pide auxilio, que le ayude, ¿no? Ella tiene una necesidad bien grande y la esperanza que tiene es que Dios pueda suplir, nuestro Señor Jesucristo pueda suplir su necesidad de ella. En el Salmo 121:2 dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y también dice en la palabra de Dios que Dios atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y esta mujer estaba siendo humilde al llegar a postrarse, ¿no? Pidiendo socorro del Señor Jesucristo. Es algo tremendo las palabras que usa esta mujer, ¿no? Y que ahora, pues, leyendo la Biblia nosotros podemos entenderlo, pero si nos ponemos en el contexto de ese tiempo, esta mujer estaba usando unas palabras tremendas con el Señor Jesucristo. Bien, hasta aquí la mujer se postra y le dice al Señor, socórreme, ¿no? Entonces, el Señor Jesucristo responde en el 26. Y es aquí donde le responde a la mujer recién. Desde que la mujer empezó a clamar, desde que pidió misericordia, desde que le llamó Señor de señores, Rey de reyes, Señor hijo de David, y le dice, yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y es aquí donde le responde el Señor Jesucristo y dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos.
podemos entender que el pan es nuestro Señor Jesucristo. Y Él dijo que Él vino por la casa de Israel. Y en este versículo dice que no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esta es una palabra un poquito duro. Cuando yo estaba leyendo este versículo, ya tiempo atrás, y hice mención a mi esposa y le digo, ¿qué tiene que ver acá los perrillos con estos animalitos? ¿Qué tiene que ver con esta mujer? Y entonces, estudiando, uno puede entender de que esta mujer era considerada, ya habíamos dicho, como gentil, ¿no? Entonces, que adoraban otros dioses. Entonces, como tal, pues no conocía al Dios de Israel. Entonces, pero el Señor Jesucristo dice que es el pan, ¿no? Es el pan de vida. Perdón. Y en Juan 6:48 dice, yo soy el pan de vida. El Señor Jesucristo dice, yo soy el pan de vida. Y aquí estamos hablando del pan. Y en Juan 6:50 dice, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Qué tremendo. Nosotros lo podemos entender ya al leer estos versículos que apoya a lo que esta mujer está diciendo. Esta mujer dijo que aún, ¿no? Que de ese pan aún ella puede ser merecedora, ¿no? Si lo leemos en el versículo 27, dice, ella responde y dice, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esta mujer acepta o se compara a este perrillo porque dice, aún los perrillos comen de las migajas que caen, ¿no? Del pan de los hijos de la mesa, ¿no? O sea que puede ser merecedora al obtener ese pan, ese pan que es de vida, ese pan que es nuestro Señor Jesucristo, ese pan que el Señor Jesucristo dice en el libro de Juan, que dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, la fe que tenía esta mujer era grande. Entonces, podemos ver de que esta mujer responde de que ella también podía ser merecedora de ese pan, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo, del poder de nuestro Señor Jesucristo, de esa necesidad que ella tenía, que el Señor Jesucristo también podía suplir a ella. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Que la fe de esta mujer ha crecido, porque ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esta mujer estaba aplicando esa fe que iba a recibir, que tenía la certeza, ¿no? De que lo iba a recibir. Entonces, pero ¿cómo es que viene la fe a cada uno de nosotros, a esta mujer? La fe dice que viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Esta mujer estaba escuchando, estaba oyendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra tiene poder para cambiar, transformar. Y es lo que estaba haciendo en esta mujer. Y el Señor Jesucristo estaba tratando con ella, ¿no? Entonces, podemos ver en 1 Pedro 1:7 que dice que nuestra fe es como el oro y su calidad debe ser probada por medio del fuego. El oro dice que es tratado por medio del fuego, ¿no? Y para obtener la mejor calidad del oro
es quitándole todas las impurezas a través de altas temperaturas, ¿no? Entonces, y la fe es comparado como el oro. Entonces, que su calidad debe ser probada de igual manera, ¿no? Entonces, el Señor Jesucristo estaba probando y su fe de esta mujer ha crecido, ¿no? Porque si leemos en el siguiente versículo, dice: entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esta mujer venció prácticamente todas las negativas que pudo haber encontrado. Fue más allá de lo que tal vez muchos se hubieran rendido desde el principio, desde que el Señor Jesucristo no respondió palabra. Pero esta mujer siguió avanzando, pues siguió perseverando hasta obtener lo que el Señor Jesucristo hizo en ella, y que dice que su fe es grande y su hija fue sanada desde aquella hora. Esto es lo que pasa cuando tenemos o hay un encuentro cara a cara con el Señor Jesucristo, ¿no? Cuando nosotros buscamos al Señor Jesucristo, ¿no? Dice que el que busca, halla. Esta mujer lo halló. Entonces, qué bonito que esta mujer ha perseverado en su fe, y Dios ha suplido la necesidad de esta mujer, ¿no? Entonces, es una enseñanza para todos nosotros que si estamos pasando por necesidades o problemas, que estamos aún en este lugar, pues sabemos dónde clamar, a quién clamar, sabemos a quién pedir socorro, ¿no? Auxilio, y es a nuestro Señor Salvador Jesucristo, ¿no? Entonces, Él es quien suple nuestras necesidades, y Él es quien escucha nuestro clamor. Bien, pues eso es todo, hermanos. Espero que haya sido bendición para sus vidas. Vamos a hacer la oración de despedida. Gracias, Señor Dios mío, por esta oportunidad de poder predicar tu palabra, y que, Señor, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por las personas que escuchan este mensaje, y que es tu palabra, Señor. Tu palabra es el que es efectivo, Señor, en los corazones de cada persona que pueda escuchar. Y que esta fe, Señor, que esta mujer también, de igual manera, la fe que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo pueda crecer, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Amén.